Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, lo cual no deja de ser una pequeña heroicidad, habida cuenta de este tiempo maravilloso que tenemos. Pero en cualquiera de los casos, como además se graba, se crea su podcast, pues habrá gente seguro que pueda aprovechar esta interesante disertación a cargo de Verónica. A mí me da no sé qué presentar a Verónica, porque en esta casa ya forma parte de este equipo y entonces pues es baladí el que yo venga aquí ahora a contar vida y virtudes de alguien que es una auténtica gozada de persona y de mujer. Lo es por su cariño a lo que hace, a lo que le gusta, su capacidad tanto a la hora de escribir como a la hora de hablar y de disertar, como en definitiva a la hora de analizar la sociedad en la que vivimos. Evidentemente, pues descubrir ahora que si fue finalista del Premio Planeta o que si de alguna manera escribe en El Comercio, etcétera, etcétera, pues creo que a ninguno de los que estamos aquí se nos escapa y en consecuencia es lo de menos. Yo lo único que quiero dejar patente es el reconocimiento a este Ateneo, en el cariño que le tenemos. Es siempre un honor y un gusto el tenerla entre nosotros a la hora de transmitirnos su conocimiento, sus experiencias, su capacidad de análisis, esa frescura que en definitiva ella tiene, que lo demuestra esa sonrisa maravillosa con la que de vez en cuando nos mira, lo cual no deja de ser un regalo en el mundo en el que vivimos, y en consecuencia poco más tengo que decir, nada más que agradecerle su presencia. En consecuencia, Verónica, todo tuyo. Bueno, sí decir dos cosas. La primera es que esta disertación sobre banquetes de lo absurdo forma parte de una serie que tiene, que iremos haciendo poquito a poquito. Vamos buscando un encaje por diversas razones, desde el punto de vista económico y desde otros puntos de vista, y en consecuencia no cejamos en ese intento. Y no voy a descubrir el total, que diría el otro, como se dice cuando se publica algo y dice vamos a los totales, pero por iniciativa de Inés, otra joya que tenemos en esta casa, vamos a plantear una nueva actividad en el Ateneo para que aquellos que les guste escribir y nunca se hayan atrevido, pues tengan un punto de inicio, un mínimo de seguridad y de motivación para que, bueno, pues desde que a veces nos gusta dejar plasmado por un escrito para quienes nos sucedan de lo que ha sido el testimonio de nuestra familia, o pensamientos que nosotros tenemos, o planteamientos profesionales que nunca se nos ocurrió, más que se nos ocurrió, nunca nos atrevimos a plasmar nuestras experiencias, nuestra visión del mundo, nuestra visión de la vida, nuestra visión de la sociedad, por si a alguien le pueda interesar, pues, y sobre todo para obtener esa realización personal que todos buscamos. Vivimos en un mundo donde solo reconocemos lo que dice, no, este escribe libros para ganar dinero, el otro dice, no, es que quiere, bueno, pues tiene un ego un poco exacerbado y entonces quiere dejar un testimonio que no interesa a nadie, pero siempre hay gente que de alguna manera plasmar lo que son su capacidad de análisis, en definitiva, su talento, para quien le puede interesar, yo creo que no deja de ser ni mucho menos superfluo, ¿no? Y bueno, para todas las personas, por lo menos este Ateneo quiere ofrecerles una posibilidad, y entonces ya buscaremos o estamos intentando hacer un proyectín que nos sirva para que eso se pueda convertir en realidad y podamos, en definitiva, pues contribuir a esa realidad que forma parte de nuestra cultura.
consecuencia, gracias por todo, Verónica, y que sepas que te queremos. Muchas gracias. Yo después de esto no sé qué, me deja siempre sin palabras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Os agradezco mucho que hayáis venido porque hoy es un día un poco... está cayendo, hace malísimo. Entonces, bueno, os agradezco que hayáis venido. Agradezco al Ateneo siempre su apoyo y su invitación y que me abre estas puertas siempre que puede. A Caja Rural, en este caso, a Caja Rural de Asturias, por también darme la oportunidad de hacer estas actividades, ¿no? Y no me voy a extender en esto. Quiero haceros una pregunta. Hoy vamos a hablar de los banquetes de lo absurdo, de la gastronomía del sinsentido en los universos de Lewis Carroll. Y os voy a hacer, dos preguntas, pero que en realidad serían un poco la misma. ¿A qué sabe el sinsentido? ¿Y a qué sabe Alicia en el País de las Maravillas? O las historias de Alicia. ¿A qué saben? A lo largo de la presentación iréis cambiando de opinión. Y al final descubriremos a qué sabe realmente este sinsentido y este Alicia. Porque igual pensamos que sabe a té, porque claro, como estamos en la época victoriana, o que sabe a pastel, para crecer, o a setas, pero a lo mejor no sabe a nada de todo eso, o sí, ya lo veremos. Porque el mundo de Lewis Carroll es un sitio, un lugar en el que la comida nos invita a sentarnos a la mesa, pero de una forma diferente, en la que veremos caos, en el que se altera la lógica, en el que se desafían las normas, también las sociales, y en el que además nos vamos a quedar muy sorprendidos con las cosas que aparecen en estas novelas y que mucha gente pasa por alto. Os lo prometo de palabra, ya veréis. Y voy a empezar directamente con quién es Lewis Carroll. Bueno, a ver, este hombre, que nació en 1832 en Inglaterra, tiene otro nombre. Lewis Carroll es su seudónimo. Se llama Charles Lutwidge Dawson. Y Lewis Carroll era matemático, lógico, fotógrafo, escritor británico. De hecho, hoy está considerado uno de los fotógrafos más importantes de la época victoriana. Entonces solo era una afición, pero hoy está considerado así. ¿Y cómo nació ese seudónimo, Lewis Carroll? Bueno, pues lo que hizo fue latinizar su nombre, parte de su nombre, el nombre y el primer apellido. Entonces, Charles lo convirtió en Carolus, que sería algo así como Carlos. Luego, Lutwidge lo convirtió en Ludovicus, que sería como tipo Luis, más o menos. Y luego invirtió el orden y lo volvió a traducir al inglés, utilizando equivalentes, no exactamente lo mismo. Y entonces Ludovicus se convirtió en Lewis y Carolus se convirtió en Carroll. Y así nació Lewis Carroll. Esa fue la forma en la que él hizo ese juego con el nombre para escribir. Como he dicho, pues eso, fue matemático, fotógrafo, tal, incluso teólogo se le considera. Y ese autor de Alicia en el País de las Maravillas lo creó en 1865. Y A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, que es de 1871. La conferencia va sobre esas dos novelas. La segunda es menos conocida, pero es también muy interesante. De hecho, a mí particularmente me gusta mucho. Me parece que tiene unas aventuras mucho más entretenidas y diferentes. Y respecto a la comida, tiene también mucha comida. A Lewis Carroll decían que para escribir esta novela y otras son rumores, como la canción, que tomaba láudano. Él tenía artritis, entonces claro, sí, tomaba láudano. ¿Que eso le influyó a la hora de imaginar los mundos mágicos de Alicia? Pues no, pues quizá sí, quizá no lo sabemos. Eso queda en la imaginación o en la libre interpretación de cada uno de nosotros, ¿no? Luego, sobre su vida, su obra, sus relaciones, hay muchísima información, tanto en los libros, en las introducciones de los libros suele venir, como en internet a golpe de clic. Así yo no me voy a extender aquí a hablaros de la vida y obra de Lewis Carroll porque estaríamos aquí, pero sí os voy a contar un dato muy interesante que seguro que no sabéis. Ahí pone qué relación tiene con el otoño del terror de 1888. Vale, el otoño del terror de 1888 es el de Jack el Destripador. ¿Y qué tiene que ver Lewis Carroll con Jack el Destripador? Pues que en 1996 el autor Richard Wallace lo acusó de ser Jack el Destripador. Dice que es Jack el Destripador y que se puede ver claramente leyendo Alicia.
que está allí puesto, que él es el Jack el Destripador. A ver, esto es una teoría que él lanzó, pero que los historiadores no están de acuerdo con él, claro. No creen que Lewis Carroll fuera Jack el Destripador. Pero a mí me ha llamado mucho la atención porque aparece en muchas biografías y en muchos blogs sobre la literatura del sinsentido y tal, y aparece esta anécdota de Carroll. Y el origen del libro, vamos al origen del libro. Bueno, la conexión crucial por la que nació este libro, el primero de todos, podríamos decir que es la relación que tiene Carroll con la familia del decano Henry George Liddell. Carroll era profesor de matemáticas en Oxford y tuvo mucha amistad con este hombre, con Henry, y con sus 3 hijas, que son Lorina, Edith y fundamentalmente Alice, o Alicia. Yo la voy a llamar Alicia, porque Alicia Liddell. Compartían pasatiempos, como por ejemplo la fotografía, les gustaban mucho los paseos, en barco sobre todo. Y ahí, en un paseo en barco, fue en el 4 de julio de 1862 cuando nació este primer libro, Alicia en el País de las Maravillas, que primero se llamaba Las aventuras subterráneas de Alicia, y que se lo inventó Carroll para entretener a las 3 hermanas y hizo a Alicia la protagonista de ese libro. En ese barco estaban Carroll, las 3 niñas, y el reverendo Robinson Duckworth. Digo el nombre del reverendo porque después hay un personaje dentro de Alicia que es como un dodo, que es el reverendo, está basado en el reverendo. Y que porque era el único otro adulto que iba en el barco, ¿no? Bueno, él después de contar esta historia a las niñas en el barco, hizo un manuscrito y lo ilustró él. En la primera imagen que os he enseñado salía una Alicia tumbada muy extraña, porque que no es a la habitual. Esa es una ilustración del propio Carroll. Así la ilustró él al principio, así era la Alicia que él había imaginado. Y ese libro es de 1865, que fue cuando después lo publicó con las ilustraciones de John Tenniel, que son las que conocemos, las que han llegado hasta nuestro tiempo. Tenniel es un ilustrador muy famoso, trabajaba mucho hacía muchísimas viñetas, hizo más de 2000 viñetas para la revista Punch sobre todo, y él tiene una firma muy especial, hace así un garabatillo, y está en todos los dibujos de Alicia, se ve ahí en uno de los laterales el símbolo. Y si os fijáis, a ver, ahí tenéis a Alicia Liddell, que es la niña. Las hermanas Liddell es la niña a la que, iba a decir Dickens, a la que Carroll le dedicaba el libro. Pero veis que hay otra niña, ¿verdad?, que se llama Mary Hilton Badcock. Bien, y si os fijáis, está con su vestidito, los calcetines, los zapatitos. Es clavada a la Alicia de los cuentos, de los dibujos. Bueno, pues es que se dice que en realidad cuando tocó ilustrar el libro, Carroll le mandó a Tenniel la foto de Mary Hilton Badcock, que era otra niña con la que se relacionaba con su familia, porque como él era aficionado a la fotografía, hacía muchísimas fotografías y tenía la foto de esta niña y se la mandó para que se inspirara en esta niña. No en Alicia Liddell, sino en Mary Hilton. Y bueno, a ver, no todos los historiadores o biógrafos están de acuerdo, aunque casi todos coinciden en que no se puede negar el parecido de la niña con Alicia, y que, bueno, si se dice que se la mandó, pues hombre, pues que algo tiene que ver, ¿no? Hemos dicho que al principio se llamaba Las aventuras subterráneas de Alicia. Acabó llamándose Alicia en el País de las Maravillas, o Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Pero tenía otros títulos. Tenía títulos alternativos. Estuvo barajando varios, como por ejemplo La hora dorada de Alicia, Alicia entre los elfos, Alicia entre los duendes, y esto o combinaciones de La hora de Alicia, Acciones de Alicia, Las aventuras de Alicia con En el País de los elfos, En el País de las Maravillas. A ver, a mí me parece un acierto el nombre que cogió, porque Alicia entre los elfos y Alicia entre los duendes a mí me suena a otras cosas. O sea, igual tengo la mirada un poco, pero a mí me suena, no me gustan esos nombres. Y bueno, y de la primera edición se conservan solo 22 copias, de las cuales 17 pertenecen a las bibliotecas de Inglaterra, y el resto están en colecciones privadas. O sea, que son muy poquitas las copias que hay, así que tienen un valor tremendo. Luego, en 1890, Carroll hizo una especie de Alicia para los pequeños. Hizo otro un libro nuevo, pero que no tuvo mucho éxito, y creo que en español, de hecho, no sé si está traducido.
Alicia para los pequeños, de Nurse y Alice, y eso era para niños menores de 5 años. Estos son los personajes de Alicia, en lo que es en el libro, dibujados por Tenniel, y tenemos a Alicia, el conejo blanco, a la liebre de marzo, el sombrerero loco, el gato de Cheshire. Y bueno, sí quería deciros algo, porque a ver, los personajes los conocemos todos sabemos quiénes son, pertenecen a la cultura popular. Tú hablas a cualquiera de Alicia en el País de las Maravillas y te sabe decir todos y cada uno de los personajes que aparecen. Yo aquí solo he puesto algunos de los más destacados, no todos. Y quería hablaros sobre el loco como un sombrerero y loco como una liebre de marzo. Porque, a ver, la liebre de marzo se supone que está para allá, ¿no? ¿Y por qué está para allá? Porque en marzo es el mes en el que las liebres entran en celo. Entonces se decía, la creencia popular es que se volvían locas. Entonces la liebre de marzo de la novela está así como... Y el sombrerero loco, esto es un poco más triste, porque en realidad es cierto que los sombrereros en aquella época, debido a los tratamientos de base de mercurio que utilizaban para hacer los sombreros, sí que se volvían locos, acababan con la cabeza fatal. Entonces, claro, que el sombrerero acabara loco, pues tampoco es descabellado. En ese sentido, pues eso. Sobre el gato de Cheshire, hay diferentes teorías, porque ya sabéis lo de la sonrisa del gato de Cheshire. Pues hay quien dice que es porque hay un queso con forma de gato que se come de forma que al final solo se queda la sonrisa. Hay quien dice que son los letreros de unas posadas que querían hacer una especie de leones, pero el que lo dibujó era muy ducho el pobre, y le quedaron unos gatos mal dibujados. Y luego la preferida de los habitantes del condado porque esto es un condado, Cheshire, es que era conocido por las granjas lecheras que tenía, y por lo tanto los gatos de la zona supuestamente sonreían figuradamente debido a la abundancia de la leche y de crema con la que se iban a poner las botas. Entonces, por eso lo de la sonrisa del gato. Luego tenemos al lirón, al rey de corazones. Estos son pues personajes más secundarios. Pero yo os voy a hablar también de esta señora, la reina de corazones. Bueno, la reina de corazones... Tenniel, para dibujarla, se fijó en esta mujer, dicen, en Elizabeth de Mowbray, duquesa de Norfolk, que esta es una de las vidrieras medievales en la iglesia de la Santísima Trinidad, allí en Suffolk. A ver, esto sí que se da un aire, las cosas como son, porque... hay quien dice que no, que en realidad era otra señora, bueno, pero esta es la versión más aceptada, ¿no? Deciros que las ilustraciones de los libros de Alicia estaban grabadas sobre madera y que los bloques de madera originales se encuentran ahora en la colección de la Biblioteca Bodleiana de Oxford y que no se exhiben casi nunca al público. La última vez que los exhibieron fue en el 2003. Están allí todos los bloques de madera con los grabados originales que hicieron para el libro, porque claro, estamos hablando de una época en la que no es como ahora, en la que, venga, vamos a darle al botón y nos imprime las cosas, ¿no? Y la reina de corazones es muchísimas veces confundida con la reina roja. La reina roja parece, por eso os decía yo que Alicia a través del espejo, o Alicia a través del espejo y lo que encontró allí, porque depende de las traducciones, se hace de una forma u otra, allí aparece la reina roja. Y muchas veces pensamos que son la misma reina, la reina de corazones y la reina roja, pero no lo son. De hecho, Carroll, cuando inventó cada una de ellas, la reina de corazones es como la furia, ¿no? La pasión, va cortando cabezas, que le corten la cabeza a todo el mundo. Ahí es como que no tiene unos filtros, no sabe esto. Y la reina roja, en realidad, podría ser Mary Prickett, que era la institutriz de la familia Liddell, con la que Carroll tuvo un affair. Y claro, aquello acabó un poquito mal, y como acabó mal, porque estaban medio enamorados, que sí que no, pues dijo, bueno, pues igual la reina roja, igual se parece, ¿no? Y entonces la hizo también con pasión, pero según sus propias palabras, debía ser fría y tranquila, formal y estricta, pero no descortés. Pedante hasta el 10º grado, la esencia concentrada de todas las institutrices. A ver, yo creo que era una venganza claramente de que le salió mal el amor. Sobre la confusión de la reina roja y la reina de corazones, hay que decir que la película animada de Disney, que es la más famosa, la que conocemos,
del 51, pues a ver, ayuda a que esa confusión sea mayor, porque ahí tampoco queda claro, comparten frases. Es decir, la reina de corazones en Disney dice cosas que son de la reina roja. Entonces, claro, como por ejemplo, todas las formas aquí me pertenecen. Eso es de la reina roja, porque claro, ella era la reina roja que jugaba al ajedrez y entonces como reina podía moverse en todas las direcciones, ella era el poder. Pero la reina de corazones no. La reina de corazones era otro tipo de reina. Y claro, al compartir frases, pues eso lleva a la confusión. Es cierto que, es como os decía antes, la reina roja quizá no sea tan conocida porque la segunda parte del libro, o la continuación de Alicia, no ha sido tan leída. Tenemos ideas de muchas cosas que suceden en ese libro porque las hemos visto en las películas, pero no las conocemos realmente. Y luego os voy a hablar de este personaje, que no es muy conocido dentro de lo que es el universo de Alicia. Es la duquesa. Es una mujer que es como el antagonista de la reina de corazones, pero tienen mucho en común. Ambas son muy desagradables, como tratan mal a Alicia, aunque después la duquesa acaba siendo más amable con Alicia, la entiende y bueno, es más cortés con ella, ¿no? Y según el escritor estadounidense Martin Gardner, las ilustraciones de Tenniel para la duquesa están basadas en esta mujer, en la Vecchia grotesca de Quentin. Este es un cuadro de Quentin Massys que dicen que es un probable retrato de Marguerite Maultasch, y que es una condesa del siglo XIV que tenía la reputación de ser la mujer más fea que jamás existió, así tal cual, la mujer más fea que jamás existió. Entonces pues dicen que Tenniel a la hora de inspirarse para crear a la duquesa, pues cogió este cuadro. Y a ver, un aire sí se da también, pero bueno. Sobre las adaptaciones, ¿qué os voy a decir? La más famosa es esta de Disney, y aquí tenéis aparte de los personajes, pero bueno, se han hecho películas, obras de teatro, óperas, musicales, ballets, animes, series de televisión, videojuegos, dibujos animados. Es que sobre Alicia se ha hecho de todo. Yo creo que es que no queda algo que no se haya hecho sobre el universo de Alicia. Y la primera adaptación del cine no es esta, es una de 1903, que es de Cecil Hepworth, que a mí particularmente me da más miedo que otra cosa. Es muda, en blanco y negro, y el gato de Cheshire, y dan un miedo, de verdad, da mucho miedo. Yo no os he puesto las imágenes, da mucho miedo. Esta es más amable. Y bueno, luego en 2010 y en 2017, Tim Burton y James Bobin hicieron unas adaptaciones también de Alicia. Pero estas adaptaciones, eso sí que son libres, pero libres. O sea, cogemos a Alicia, cogemos el sombrerero, cogemos las situaciones, pero luego nos inventamos todo el resto, que es lo que suele suceder mucho en las adaptaciones cinematográficas. Dentro de poco lo veremos en Cumbres Borrascosas, por ejemplo, esa adaptación que han hecho, en la que han quitado todo lo que es el mal amor y se han quedado solo con la parte más pasional del asunto, ¿no? Bueno, pues o como la nueva de Frankenstein de Guillermo del Toro, en la que en realidad también es una adaptación más fiel que las que estamos acostumbrados, pero en la que hay mucha libertad. La película es francamente buena, es fantástica, pero es una adaptación, no deja de ser una adaptación. Y esto, pues ocurre lo mismo. Y bueno, os voy a dar una mala noticia. O sea, os vais a llevar un chasco, espero no romperos la infancia, pero la imagen edulcorada de la relación amistosa, a veces casi amorosa, que existe en algunas películas de Alicia y el sombrerero loco, no existe. De hecho, Alicia y el sombrerero no son amigos, se llevan mal, no se soportan. Solo se cruzan 2 palabras o 3 en la merienda de locos y Alicia dice que es el señor más insoportable que ha conocido jamás, que es un petulante y que no quiere saber nada de él. Y él, sobre Alicia, piensa lo mismo. Entonces, esta idea y esa frase famosa que dice: en los jardines de la memoria, en el palacio de los sueños, ahí es donde tú y yo nos veremos, solo está en la película. Es muy bonita la idea, pero no es real, no es verdad. Y una cosa que os va a gustar mucho, porque siempre hablamos de eso, que pertenece a la cultura popular. Hablamos de Burton, de Disney, de gente muy famosa. Pero, ¿y qué me decís de Dalí?
Esto lo sabe muy poca gente. ¿Qué tiene que ver Dalí con los libros de Alicia? Bueno, pues en 1969 Dalí creó 12 ilustraciones, aquí no están todas, solo están como una muestra, para una edición especial del libro. Interpretó el caos y el absurdo de Carroll a su manera. Ahí podéis ver a Alicia que simboliza la infancia suspendida, jugando a la cuerda. Luego él utilizó sus propias obsesiones, ¿no? Como eran los bastones, como eran los relojes, todo lo que sería la iconografía del propio Dalí llevada al universo de Carroll, y entonces hizo todas estas ilustraciones que están en internet, se pueden buscar fácilmente, son muy chulas y además muy bonitas. A mí me parecen muy poco conocidas. A mí me ha sorprendido descubrir esto, porque yo tampoco lo sabía. Y decir que esto existió, o sea, quiero decir, se hizo un libro. Se hicieron un libro, lo hizo Random House en su momento, y se imprimieron solo 2.700 copias. Así que, claro, es una pieza de coleccionista, carísima, valiosísima, rarísima, y que yo no he visto jamás. Me imagino que estará en colecciones privadas, quizá en alguna biblioteca la puedan tener, quizá en Barcelona tengan alguna, o en, no sé, pienso yo en así bibliotecas muy grandes, pero no en Madrid. Pero en la Nacional de Madrid puede haber alguna copia, probablemente, pero no es algo que sea muy habitual, y de hecho no se sabe. Tú dices, Alicia, Dalí, no, ni idea. Y ya veis que es muy chulo. Y por cierto, además, el dibujo de Alicia ahí, me diréis que nos recuerda a la estatua de Poniente, del Paseo de Poniente. A mí me lo recuerda, que sí, es como una inspiración. Bueno, y ahora ya sí, ¿qué es el sinsentido? Porque estamos hablando de ¿a qué huele el sinsentido? ¿A qué vas a ver? Lo veremos, pero ¿qué es el sinsentido? Bueno, el sinsentido no significa que no tenga sentido. No es algo ahí literal, pero es una literatura subversiva, ¿no? En la que vamos a alterar la lógica, el lenguaje, las expectativas, los escenarios, todo, se altera todo. Hay un montón de juegos de palabras, se transgreden las formas comunes de la sintaxis y de la semántica. Hay juegos que algunos son extraños, otros son humorísticos, algunos son absurdos. Luego tenemos lo que se llama la trabucación, que es cuando se unen lexemas y morfemas de distintas palabras y dan lugar a juegos. También existe la gitanjáfora, cuando se juega con la rítmica y la pronunciación. Y hay mucha libertad creativa. A ver, aquí lo que consiste es que tú vas a contar una historia, pero desde la absoluta libertad de no cumplir ninguna norma. Vas a hacer lo que tú quieras, vas a contar las cosas como te parezca, en el que, como digo, puedes desafiar las convenciones sociales, hacer de la imaginación, que sea la imaginación la única que gobierne el texto. Y a través de esa imaginación vamos a hacer adivinanzas, vamos a hacer juegos de palabras. Por ejemplo, una de las adivinanzas más famosísimas de estos libros es ¿en qué se parece un cuervo a un escritorio? Es una de las... Todo el mundo la repite. Y lo gracioso es que Carroll no tenía una respuesta al principio. Era, pues ¿a qué se parece? Que es una cosa que le dice el sombrerero loco durante el banquete eterno del té. Y no había una respuesta. Pero claro, a ver, ¿qué pasa? Como no sé que me lo vais a preguntar, pues la gente le mandó tantas... Pero a ver, contéstanos, ¿qué quiere decir y tal? Que al final se inventó una respuesta y dijo, porque se puede escribir en ambos. Claro, a ver, era un juego de palabras en inglés, pues a Raven, que es un cuervo, y a Writing Desk, que es un escritorio, pero no era una respuesta que dio sin más, porque tampoco tenía el juego que tenían otras. Entonces, bueno, a ver, después la gente lo que ha hecho es inventarse sus propias respuestas. Entonces, porque como los dos tienen plumas, pues eso tienen en común, porque ambos tienen patas y están hechos de madera. Bueno, el cuervo, pues no sé, pero porque esta me gusta mucho. Porque las notas musicales de un cuervo son bemoles y las del escritorio son sostenidos. A ver, es un juego de palabras muy rebuscado que en realidad encima no tiene un sentido lógico, pero como la adivinanza tampoco lo tiene, pues la gente da respuestas como le parecen. Pero en realidad es que no tiene respuesta. Carroll la hizo sin respuesta. Esto es para que os hagáis una idea de lo que significa escribir así. Es decir, es jugar con las palabras, jugar con las escenas, jugar con los personajes y jugar con el lector. En Alicia hay la partida de ajedrez también más famosa del mundo. Hay una partida de ajedrez en el segundo libro en
el que aparece incluso el cuadrito con todos los movimientos, que la gente que es aficionada al ajedrez la ha jugado y la intenta jugar un montón de veces. Y es muy divertido porque en el libro, para ir adelante tienes que ir para detrás, si quieres ir a la derecha tienes que ir a la izquierda, si quieres ir rápido tienes que ir despacio, porque como estás al otro lado del espejo, has cruzado el espejo, pues entonces tienes que hacer las cosas al revés. Entonces es muy divertido, es retorcer la lógica y darle una vuelta de tuerca a todo lo que creemos, y eso es lo que hace que los libros de Carroll se les llame, o se le llame a él el maestro del sinsentido, y a sus libros también. Y de hecho yo creo que pocos libros hay después de Carroll, algunos hay, pero que sean tan así. Él es el que lo... Bueno, no del todo. Luego os contaré a quién creo yo que... Bueno, dónde se inspiró quizá, en algunas cosas. Y ahora sí, vamos a hablar de las comidas en Alicia. Porque hay diferentes tipos de comida. Tenemos la real, la que todos podemos comer, hacer... que es sencilla a veces de encontrar y normal. Y luego tenemos la fantástica, la rara, la extravagante, la curiosa, algunas de ellas imposibles, y que nos sirven, tanto la real como la imaginaria, para seguir con el sinsentido, para alterar la realidad, para seguir dándole vueltas a las normas, retorcerlas. Así que si os parece, nos vamos a sentar en la mesa y vamos a empezar a comer. Esta es parte de la comida real, solo es una pequeñísima parte, porque si me ponía a poneros diapositivas y fotitos de toda la comida que aparece en Alicia, o sea, comida real que aparece en Alicia, podríamos estar aquí hasta Navidad, porque hay muchísima. Tenemos mermelada de naranja. Bueno, os enseño, mira, todo esto... Y todo esto es comida de Alicia, o sea, hay muchísima, muchísima. Tenemos eso, mermelada, coñac, tenéis vino, té, langosta, huevos, tartas, las tartas. Hay, bueno, y luego cosas como huesos también, sebo y ganso asado y sopa y pimienta y té, vino, mantequilla, migas de pan. Hay cebollas, vinagre... pescadillas, ostras, bueno, es que hay de todo, rebanaditas de pan, manteca, pan con algo, pan con mantequilla, mantequilla, hay muchas cosas, zanahorias, pan de azúcar, pudding, pan blanco, pan integral, tarta de frutas, hay sidra también en Alicia. Bueno, eso sería lo que sería la comida normal, ¿no? Que digamos. La comida normal, como os he dicho, al igual que la imaginaria, en este caso, sirve para romper las normas. Aunque sea comida normal, no siempre esa comida normal se utiliza de la misma manera que la utilizamos nosotros, ¿no? Como el claro ejemplo lo tenemos en la galletita del cómeme, que le hace a Alicia transformarse, ¿no? Es decir, la comida, aunque sea normal, no tiene por qué ser mágica, en Carroll sirve para transformar la realidad. Ha habido, no sé si os habéis fijado, pero ha habido un ingrediente que yo he dicho muchas veces. No sé si habéis estado atentos, pero ese será uno de los sabores de Alicia más adelante. Respecto a la comida fantástica, aquí viene lo más divertido. Aquí vamos a empezar a divertirnos. Estos son 3 ejemplos. Hay muchos, yo os voy a poner unos cuantos, estos 3 y luego otros más, pero estos son algunos de los más famosos. Tenemos la famosa fiesta del té, que es la merienda de locos, o el banquete perpetuo, son las 6 en punto de la tarde todo el rato. Es el té, y es el té para siempre. ¿Y qué significa esto? Pues en realidad, Carroll lo que se está haciendo es reír de la rigidez del tiempo y de las normas. Es como un absurdo existencial, ¿no? En el que tienes a la liebre del marzo, al sombrerero loco y al lirón atrapados en un momento perpetuo, que siempre es la misma hora, la hora del té, siempre tienen que estar bebiendo un té que nunca llenan en las tazas, que nunca se toman, que siempre están así, venga a dar vueltas alrededor de la mesa, que incluso cuando el lirón se duerme siempre sueña con lo mismo. Es todo el rato como estar en una rueda de hámster infinita, ¿no? Y es como la naturaleza arbitraria de las reglas sociales para Carroll, ¿no? Es criticar eso, la lógica temporal y la etiqueta, ¿no? Te sientas ahí a tomar el té, ahí con tu tacita y tal, y entonces él lo que hace para ridiculizar esa forma tan victoriana de tomar el té, pues es ponerlos a tomar un té eterno, como porque en Inglaterra, claro, a ver, o sea, pues el té es sagrado, y entonces él lo que hace es, bueno, a ver, igual nos estamos
como él puede hacerlo con el libro, pues igual nos estamos pasando con el té, ¿eh? A ver, todo el día con el té puestos aquí, todo el día, con las pastitas y el té. Y aquí es, por cierto, donde Alicia se encuentra con el sombrerero por primera y última vez no, porque luego le ve en el juicio final, allí cuando están juzgando por un asunto de tartas, ¿eh? Hay un juicio y sale el sombrerero a declarar y le vuelve a ver, pero no cruzan palabras. Es decir, aquí cruzan palabras, se hablan muy mal, se dicen que no se gustan que se disgustan más bien, y ya está. Es la única relación que tienen con Alicia y el sombrerero. Luego tenemos, ¿veis ahí las setas? Que ya os he dicho que las setas hacen que uno crezca o decrezca, según qué trozo coma. Y se lo dice la oruga cuando está hablando con Alicia, porque le dice a Alicia pues que es pequeña, ¿no? Y le dice la oruga, sí que eres pequeñaja, sí. Y entonces dice, bueno, si comes de la seta, a ver, prueba, pues come de un lado o del otro y crecerás o decrecerás. Pasa lo mismo con la galletita del principio, cuando sigue al conejo por la madriguera, llega a la casa y tal, después de la botella, de la que hablaremos ahora, también come un pastelito. Y eso sería las setas y el pastelito. Os hablaré enseguida. Primero vamos a ir al BBM, porque vosotros sabéis que el BBM tiene sabor. La botellita de BBM sabe a cosas. Y cuando digo cosas, es cosas en plural. Porque, a ver, uno puede pensar, ¿a qué sabe la botellita de BBM? Pues puede saber a licor, a fresa, a menta, ¿a qué sabe? No, es que no lo adivinaríais ni en 1.000.000 de años, que dicen los chavales. A todo esto sabe la botellita de BBM. A tarta de cerezas, a natillas, piña, pavo asado, caramelo, crujientes tostadas con mantequilla. Todo junto, ahí mezclado, es lo que bebe Alicia cuando encuentra la botellita y se la está. Y además dice que está muy rico, aunque claro, qué sensación más curiosa, dijo Alicia. Creo que me estoy plegando como un telescopio. Después, cuando come la galletita, que la hace otra vez transformarse para poder seguir al conejo, pasar por la puerta y entonces ya llegar al mundo de las maravillas, porque cuando sucede el bébeme y el cómeme, está como, podríamos decir, en la antesala del mundo de las maravillas. Todavía no ha cruzado la puerta, ha bajado por la madriguera, ha visto cosas, pero todavía no ha cruzado la puerta. Este bébeme y este cómeme y lo de las setas en realidad nos sirve para hablar de lo que muchos consideran que es el síndrome de Alicia, que también se llama síndrome de Toth. Es una especie de, bueno, es un trastorno neurológico muy raro, pero que a veces se da y que distorsiona el tamaño y la forma de las cosas, ¿no? Entonces tenemos los síntomas principales, ¿cuáles serían? La macropsia y la micropsia, es decir, ver las cosas más grandes o más pequeñas. La teleopsia y la peloopsia, que es la ilusión de ver los objetos como más lejos o más cerca. Y la dismorfopsia, que es la visión de líneas y de los objetos que están rectos, los vemos así como torcidos. Y todo eso aparece en Alicia, igual que la distorsión del esquema corporal, es decir, que sentir partes de tu cuerpo que son más grandes, como le pasa con el cuello, cuando le crece el cuello, le crece mucho, o cuando crece ella y tiene las manos enormes, y bueno, o la alteración de la percepción del tiempo, que eso podemos irnos otra vez al banquete del sombrerero loco, en el que parece que el tiempo pasa o muy rápido o muy despacio. Entonces, todo eso es lo que conocemos como síndrome de Alicia. Se le ha dado ese nombre precisamente por la novela. Es, como os digo, el síndrome de Toth, pero popularmente se llama síndrome de Alicia o síndrome Alicia. Y igual que el síndrome Peter Pan, o sea, al final los libros dan nombre a un montón de cosas que nos suceden, sobre todo siendo más adultos, pero también a los niños, y vienen de este tipo de cosas, de ideas, de imaginaciones que tuvieron los autores, que a ver, que tampoco, que Carroll probablemente esto ya sabía que existía, igual no tenía un nombre, pero que habría personas que veían las cosas de una manera lejos, cerca, curvado, ¿no? Pues sí. Más comida mágica, más comida fantástica y maravillosa de esta rarísima que tenemos en Lewis Carroll. Bueno, las ostras. ¿Qué pasa con las ostras? Bueno, pues con las ostras tenemos el poema de la morsa y el carpintero. La morsa y el carpintero invitan a un grupo de jóvenes ostras a un paseo por la playa, prometiéndoles mostrarles el mundo. Y la madre ostra advierte a sus hijas del peligro, Dice: no os vayáis con estos, que no son de fiar. Pero ellas, claro, todas emocionadas, deciden ir de todas formas con el carpintero y la morsa. Al final del paseo, ¿qué pasa? Que la morsa y el carpintero, con la excusa de que necesitan alimentarse, se comen a todas las ostras, sin dejar ninguna. Moraleja:
No te fíes de quien te promete el mundo. Bueno, esto lo digo yo, pero es un poco eso, ¿no? Y luego además aquí queda muy gracioso porque luego según qué traducciones, pero en algunas dicen las ostras, claro, tenemos que seguirles porque claro, no queremos estar condenadas al ostracismo. Ahí viene lo del juego de palabras que a veces en las traducciones se hace, porque yo creo, eso sí que lo creo, que traducir a Carroll es dificilísimo, bueno, los que lo hicieron en su momento, quiero decir, porque hay muchísimos juegos de palabras que tuvieron que buscar su versión en español para que nos hiciera gracia, como lo del galimatazo del final y bueno, que es otra parte de las historias. Porque claro, ellos tienen sus juegos en inglés, con sus palabras en inglés, que hacen gracia en inglés. Pero claro, eso lo tienes que traducir a nuestro idioma y que nos hagan gracia también. Y para mí me parece que el trabajo de los traductores en ese momento fue, vamos, brillante, porque si no, no conoceríamos a Carroll como lo conocemos y no lo tendríamos como el maestro del sinsentido también en nuestro idioma. Entonces, bueno, lo del ostracismo pues a mí me hace gracia. Luego tenemos la sopa falsa de tortuga. ¿Qué es la sopa falsa de tortuga? Bueno, pues era una receta muy popular en la Inglaterra victoriana que se usaba como alternativa económica a la sopa de tortuga auténtica, porque entonces se podía comer sopa de tortuga, que era un plato de lujo, era símbolo de riqueza, de estatus social, que gustaba mucho a las clases altas. Claro, ¿qué hizo las familias menos adineradas? Dijo, ¿cómo? ¿Que vosotros coméis sopa de tortuga? Pues nosotros vamos a comer sopa de falsa tortuga. ¿Y cómo lo hicieron? Pues sustituían la tortuga por cabeza de ternera. Y para imitar así como la textura gelatinosa y el sabor de la tortuga real. Y entonces también luego utilizaban restos como vísceras, sesos, pezuñas, así, y hacían la sopa falsa de tortuga o sopa de tortuga falsa. Depende de las traducciones, se dice de una manera u otra. Y en el dibujo, yo aquí, bueno, tenéis a una tortuga haciendo una sopa, sin más. Pero en los dibujos de Alicia, Carroll lo que hace es convertir la propia sopa en un personaje. Es decir, la tortuga que sale es una falsa tortuga. Tiene cabeza de becerro, es como un animal. Y además se está todo el día lamentando. Es una tortuga melancólica, lamentosa, que va por ahí diciendo, ¡ay, es que soy una falsa tortuga! Claro, porque no es una tortuga completa. Y va todo el rato por ahí. Entonces, claro, ver a una falsa tortuga hacer sopa de tortuga falsa, pues tiene su gracia, ¿no? De hecho, Alicia le pregunta lo de, entonces tú eres el resultado de una sopa falsa de tortuga. Y entonces, claro, la tortuga todavía se lamenta más. ¡Ay, por Dios, pobrecita de mí! Y hoy en día se sigue haciendo, es un plato muy, muy popular, como os decía, y ahora se hace con carne de res molida, caldo de carne, cebolla, apio, especias al gusto, aquí cada uno las que quiera, y a menudo se termina con jugo de limón y de jerez, que se echa junto antes de servirse. Hay quien también le echa huevos duros a la sopa esta. Y bueno, la carne de tortuga en realidad, pues es que, a ver, se prohibió en un momento dado, ahora hay algunos países que todavía la consumen, Japón, por ejemplo, pero en general ya no se suele, salvo algunos países muy concretos, no se consume sopa de tortuga auténtica, entonces se consume sopa falsa de tortuga. ¿Y qué es una mariposa panticosa? Bueno, esta mariposa que yo os he puesto es más mona, que la que sale en Alicia es un poco más feucha. Pero en el capítulo 3 de A través del espejo, Alicia se encuentra con un mosquito, que es un personaje que le describe la fauna local. Y entonces le describe el tábano clavileño o el caballito del diablo, también llamado la mosquita muerta o cabello de ángel, porque de él está todo relleno su cuerpo. Sus alas son de hojaldre y de diablo solo le queda la cabeza flamígera de coñac. Esos son algunos de los personajes. Y le dice, arrastrando sus pies podrás ver una mariposa de panticosa o mariposa de pan y mantequilla. Es un juego de palabras visual y luego también lingüístico, porque es breath and butterfly. Entonces el breath, el butter, pues queda como más. Y sus alas son finas rebanadas de pan con mantequilla y su cabeza es un terrón de azúcar. ¿Y de qué vive? Vive de té clarito con leche. A ver, en realidad lo que está haciendo aquí Carroll con la mariposa de panticosa nos habla de la vulnerabilidad existencial. La mariposa se muere si no encuentra ese manjar tan delicado que ella consume, ese té tan clarito con leche, té flojo, que
en el mundo en el que están es muy difícil de encontrar, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Carroll con esto es una crítica a la dependencia que en la época había a algunos caprichos alimenticios. Como antes hemos visto el de la sopa de tortuga, pues ahora también con la mariposa de Panticosa hace eso, critica algunos de los caprichos que la sociedad victoriana tenía a la hora de comer, que era como muy, pues yo quiero esto, y que eran muy difíciles de conseguir y muy... Entonces, bueno, pues él a través de la mariposa de Panticosa o mariposa de pan y mantequilla, les tira de las orejas. Luego tenemos, a ver, ahí la cocina duquesa o el banquete de león y el unicornio, que es una especie de metáfora sobre el poder y el conflicto por unas tartas. Se enfadan por unas tartas y se ponen ahí a discutir que vamos, que parece eso la Tercera Guerra Mundial, pero que no deja de ser una pelea que luego además se acaba así sin... Como que no... Porque es como la reina de corazones, que no os lo he dicho, que corta muchas cabezas, pero en realidad no corta ninguna, porque luego el rey de corazones les perdona a todos. Les va diciendo... Y luego no... O sea, los castigados en realidad nunca están castigados. Entonces, bueno, yo os he preguntado antes, ¿a qué sabe Alicia? ¿A qué sabe Alicia? Bueno, pues Alicia sabe a pan con mantequilla. Ese es el sabor de los libros de Alicia, o por lo menos el que yo destaco de los libros de Alicia. A pesar de que hemos hablado de toda la comida fantástica y rara, extravagante y extraña que Carroll se inventa o que aparece en el libro y que podría llegar a ser posible. A pesar de las batallas por las tartas, a pesar de la parte más dulce, podríamos decir, ¿no? A mí me parece que si tú te lees Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, cuando acabas los libros, los cierras, los libros huelen y saben a pan con mantequilla. Ese es el sabor de Alicia, de todos, del universo de Carroll en cuanto a Alicia. Y unas curiosidades finales que yo os quiero... Ya os he dicho antes que yo creo que, a ver, después de Carroll tenemos quizá el Mago de Oz, que se puede dar un aire en cuanto a una niña que vuela, se pierde, tal, no sé qué. Pero ¿qué hay antes de Carroll? Y que yo creo que puede haber influido en él. Los que me conocen van a decir que estoy obsesionada. Pero es verdad, porque, a ver, todo está en Calderón de la Barca. Es así. Porque, a ver, La vida es sueño es de 1635, 230 años antes que Carroll. Y Alicia no deja de ser un Segismundo, porque ambos personajes son arrojados ahí abruptamente a una realidad caótica que no entienden, que es incomprensible para ellos. Están obligados todo el rato a dudar de sus propios sentidos, a preguntarse constantemente si lo que experimentan es vigilia o no lo es, si están en un sueño, si es realidad, qué es aquello, ¿no? Entonces, yo os invito a leer a Carroll, pero también os invito a leer a La vida es sueño de Calderón de la Barca, porque nuestro siglo de oro tiene verdaderas joyas y esta es una de ellas. Y vale, sí, que está en verso, pero que se lee muy fácil, de verdad, que no es nada complicada esta obra. Y también os invito a leer a Carroll con otros ojos, porque os daréis cuenta de que, aparte de lo que creemos saber de Alicia, de lo que la cultura popular y sobre todo también el arte pop nos ha enseñado de Alicia, hay mucho más ahí dentro. Tenemos un montón de crítica social a las costumbres de la época, tenemos también críticas, hay una verdadera reflexión filosófica sobre el crecimiento, el comportamiento y la educación. Hay un pasaje, por ejemplo, en el que Alicia habla y con la oruga, y creo que es con la oruga, y le dice es que no sé quién soy. Es que, claro, no sé si soy la misma de ayer o porque he cambiado. Desde hace un rato, ahora he cambiado. Entonces ya no sé si soy la misma. ¿Soy la misma persona o no lo soy? Es decir, ¿he evolucionado? Esas son preguntas muy filosóficas. La gente suele pensar que Alicia es un libro de niños y no lo es en absoluto. Yo creo que, a ver, un niño lo puede leer, pero se va a quedar con la superficie, se va a quedar con las aventuras, la oruga, el gato, los hermanos estos Tinky Winky y estos, y esas cosas, la reina de corazones, y vamos a cortar la cabeza. Pero no se van a quedar con lo que subyace en los libros. O sea, ahí hay mucho más, hay filosofía, hay preguntas existenciales sobre la vida, la muerte, el comportamiento de aquella época, pero que también nos sirve para el comportamiento actual. Entonces, bueno, yo, pues como os digo, por mi parte esto sería todo. Es un cuadro del Sueño del Caballero, La vida es sueño, de Antonio de Pereda,
que me ha gustado de todos los que he estado cotillando por ahí. A mí este es el que más me ha gustado. Y aquí tenéis al pobre Segismundo, que no sabe si sueña o no sueña. Y nada, que os invito a leer La vida de sueño y a leer a Alicia en el País de las Maravillas con otros ojos. Pero bueno, Alicia y cualquier otro libro. Porque cuando leemos, yo siempre digo que leer no es solo leer. No consiste en coger el libro y leerte la historia sin más. Hay que abrirnos la mente y aprender a leerlo de otra manera. A veces yo, por ejemplo, lo que hago se llama sinestesia lectora, bueno, yo lo llamo así, que es que yo, a diferencia de otras personas que cuando leen huelen la tinta o el papel, que es lo común, ¿a qué huele un libro? Pues a su tinta, a su papel. Pues yo no, yo leo los libros y cuando los voy leyendo, los libros van adquiriendo un olor que suele ser gastronómico y un sabor. Y entonces, al final de cada libro, apunto, este libro huele a tal. Por ejemplo, no sé, La bruja Lois, de Elizabeth Gaskell, manzana. Norte y Sur, de Elizabeth Gaskell, melocotón. Por ejemplo, Carmila, de Sheridan Le Fanu, chocolate. Dices, si va de vampiros, ya, chocolate. Y así, claro, entonces es una forma de leer diferente, pero que puede además ayudarnos a leer los clásicos, sobre todo, sin miedo. Leerlos de otra forma, verlos de un modo más atractivo, porque a veces les tenemos miedo a los clásicos, como a La vida de sueño, que no sé por qué, porque está en verso, pero son fáciles, en el fondo a veces se leen más rápido y con más gusto que muchas novelas actuales, porque en ellos descubres unas miradas, una forma de ver el mundo diferente, y además si lo asocias con un olor, con un sabor, incluso un color, pues los vas a leer de una forma distinta, con mucha más pasión, que es como hay que leer a veces las cosas. En vez de hacer scroll a los libros, hay que leerlos con pasión y con amor. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias por haber venido y espero que os haya gustado.